Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con los circuitos en paralelo. Esto nos va a llevar varios vídeos. Bueno, pues en este vídeo vamos a empezar por ver los resistores en paralelo y el voltaje en paralelo. Vamos a empezar por ver los resistores en paralelo. Mirad, aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque tenemos más de un circuito electrónico conectado a este circuito, de tal forma que la corriente puede viajar por varios caminos, desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Bueno, pues cuando tenemos varios caminos para la corriente, estamos hablando de un circuito en paralelo. Concretamente, aquí tenemos resistores en paralelo porque tenemos resistores conectados. Es decir, son los dispositivos conectados que tenemos aquí y los tenemos conectados de tal forma que la corriente puede viajar por más de un camino desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Es decir, la corriente total sale de la terminal positiva, ya sabemos que es la corriente total, y llega a este punto. Y cuando llega a este punto, la corriente puede viajar por aquí y puede viajar por aquí. Es decir, empieza a viajar por este camino y también empieza a viajar por este otro camino. Bueno, pues estos caminos o trayectorias se les llaman ramas. Y ya vemos que aquí tenemos dos ramas por donde puede viajar la corriente. Y ya una vez que llega hasta este punto, ya sale toda la corriente total, que es la que entra por la terminal negativa. Porque ya sabemos que la corriente total que sale de la terminal positiva es la misma que entra por la terminal negativa. Tiene que ser la misma. Lo que pasa que por aquí no está viajando esa corriente total, ni por aquí tampoco. Porque por aquí está viajando una parte de la corriente y por aquí otra parte de la corriente. Pero luego ya se juntan en este camino y sale la corriente total. Entonces podemos decir que la corriente que está atravesando por el resistor número 1, que la llamamos corriente número 1, más la corriente que está atravesando por el resistor número 2, que la llamamos corriente número 2, bueno, pues nos va a dar la corriente total. Es decir, I1 más I2 es la corriente total, porque no puede desaparecer más corriente de la que tenemos aquí. Imaginemos lo siguiente, voy a darle un momento al pause y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, simplemente he dibujado esto. Estos son simplemente tuberías. Por aquí entra agua, una cantidad de agua. Y ya sabemos que la cantidad de agua se divide por estas tuberías que tenemos aquí. Y luego, cuando se juntan en este punto, ya sabemos que el agua que sale por aquí es la misma que entra por aquí, porque no se pierde agua, simplemente se ha dividido por estas tuberías. Por aquí viaja cierta cantidad de agua y por aquí viaja otra cierta cantidad de agua, pero luego cuando se unen aquí, tenemos esa cantidad de agua total que entra por aquí, es la misma que sale por aquí. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre realmente con la corriente. La corriente sale de la terminal positiva y es la corriente total. Y luego cuando llega a este punto, esa corriente se divide por estas ramas que tenemos aquí. Por esta rama viajará cierta cantidad de corriente y por esta otra rama viajará otra cantidad de corriente. A esta la llamamos corriente número 2 y a esta la llamamos corriente número 1. Bueno, pues cuando llegan a este punto, ya tenemos aquí saliendo la corriente total, que es la que entra por la terminal negativa. También os voy a adelantar algo. Recordad que cuando teníamos resistores en serie, bueno, pues que teníamos una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje dependía del valor de las resistencias que teníamos en los resistores. Bueno, pues la cantidad de corriente que está atravesando por cada resistor también depende del valor de la resistencia que tengan estos resistores en paralelo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el vídeo de los divisores de corriente. Pero bueno, simplemente anticiparos que esta cantidad de corriente que está viajando por aquí y por aquí depende del valor de la resistencia que tengamos en estos resistores. Bueno, pues para que lo veáis mejor, aquí lo tenéis. Aquí tenemos un circuito en paralelo, concretamente tenemos resistores en paralelo, porque son los únicos dispositivos electrónicos que tenemos conectados. Y los tenemos conectados de tal forma que la corriente puede viajar por varios caminos, o mejor dicho, por varias ramas, desde una terminal hasta la otra terminal. Bueno, pues ya lo podemos ver, que la corriente total que sale de la terminal positiva llega hasta este punto, al punto A. Y luego esa corriente se divide por esta rama y por esta otra rama. Por aquí viaja la corriente número 1 y por aquí viaja la corriente número 2, que no tiene por qué ser la misma corriente, porque eso depende del valor de la resistencia de los resistores que tenemos aquí conectados. Bueno, pues una vez que llega aquí la corriente número 1 y la corriente número 2, bueno, pues por aquí sale la corriente total
porque es la que está entrando por la terminal negativa, porque no podemos tener aquí menos corriente o más corriente de la que sale aquí, sino que tenemos que tener la misma. Entonces podemos sacar en claro que esta corriente más esta corriente es igual a la corriente total. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero ya podemos ver que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente total. Y da igual el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Ya vemos que si empezamos a conectar aquí resistores en paralelo, bueno, pues estamos creando más ramas. Estamos generando más ramas por donde puede viajar la corriente. Y ya vemos que la corriente total que llega aquí es la misma que tenemos aquí, que sale del punto B, porque es la que tiene que entrar por la terminal negativa. Entonces podemos sacar en claro que la suma de estas corrientes es igual a la corriente total. Simplemente en el punto A, las corrientes se van dividiendo por las diferentes ramas. Y si conectamos más resistores en paralelo, vamos a generar más ramas para que la corriente pueda viajar por diferentes ramas, por otra rama más. Es decir, si nosotros conectamos aquí otro resistor, bueno, pues estamos creando otra rama y por aquí va a viajar la corriente número 5. Es decir, la corriente que llega aquí ahora se divide por esta rama y por esta otra rama. Pero eso lo vamos a terminar de entender cuando veamos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Pero simplemente deciros que cuando tenemos resistores en paralelo, bueno, pues tenemos diferentes ramas por donde puede viajar la corriente desde una terminal hasta la otra terminal. Y también deciros que los puntos que tenemos aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, son eléctricamente al punto que tenemos aquí, al punto A. Y lo mismo pasa con estos puntos, con estos tres puntos, son eléctricamente iguales al punto B. Y eso es porque estamos conectados directamente a la terminal negativa y a la terminal positiva. Y eso lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Se colocan 5 resistores en una protoboard, una tarjeta prototipo, como se indica en la siguiente figura. Nos dice que muestre el alambrado eléctrico requerido para conectar todos los resistores en paralelo entre A y B. Trace un diagrama esquemático y marque cada uno de los resistores con su valor. Bueno, pues simplemente tenemos que conectar estos resistores en paralelo y luego saber cuál es el valor de resistencia de cada resistor que tenemos aquí. Y por último, tenemos que trazar un diagrama esquemático de este circuito en concreto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es saber cuáles son los valores de las resistencias que tenemos aquí. Y eso ya sabemos hacerlo. Bueno, pues para el resistor número 1, ¿qué tenemos? Tenemos el marrón, que es el 1, tenemos el negro, que es el 0, y tenemos el rojo, que es el multiplicador, que es el 2. Bueno, pues tenemos 1, 0, y luego el multiplicador, 2 ceros, ohmios. Esto es igual a 1 kilo ohmio. Y ya sabemos que la tolerancia es más menos 5%, aunque esto de la tolerancia no nos incumbe para este ejemplo. Simplemente tenemos que saber que tenemos que empezar por la banda que no sea la dorada, porque la dorada es la de la cuarta banda, la de la tolerancia. Bueno, pues vamos a continuar. Para el R2, ¿qué tenemos? Tenemos rojo, rojo, rojo. Es decir, tenemos 2, 2 y luego el multiplicador, 2 ceros, ohmios. Esto es igual a 2,2 kilo ohmios. Para el resistor número 3, ¿qué tenemos? Tenemos el gris, el rojo y el marrón. Es decir, tenemos 8, y lo voy a ir poniendo, tenemos 8, tenemos 2 y luego tenemos el marrón que es 1, un 0 más. Y para el resistor número 4, ¿qué tenemos? Tenemos rojo, violeta y rojo. Es decir, tenemos 2, 7 y 2 ceros. Bueno, pues esto es igual a 2,7 kilo ohmios. Y ya para el resistor número 5, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el mismo resistor que tenemos aquí, es decir, 1 kilo ohmio. Bueno, pues ya tenemos los valores. Ahora, ¿cómo sería el diagrama? Bueno, pues vamos a verlo. Sería este de aquí. Este sería el diagrama, porque tenemos
estos resistores conectados en paralelo. Entonces, como digo, este sería el diagrama esquemático que tenemos aquí, que ahora tenemos que realizar las conexiones. ¿Y cómo realizaríamos las conexiones? Bueno, pues he querido dibujar primero el diagrama esquemático para tenerlo de referencia, porque las conexiones en serie son muy fáciles, porque ya sabemos que son una tras otra, una conexión tras otra, pero en paralelo ya es un poco más complejo, porque necesitamos dos cables en un punto para conectar este punto con este resistor. Es decir, para conectar este resistor con este resistor. Bueno, pues vamos a ver cómo sería realmente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues tenemos que conectar el punto A con todos los resistores. Ya vemos que tenemos que conectarlos con todos los resistores. Y lo mismo con el punto B. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos el punto A entrando por el resistor número 1. Bueno, pues tenemos que conectar ahora el resistor número 1 con el resistor número 2, porque estamos en este punto, en este de aquí. Bueno, pues conectamos el resistor número 1 con el resistor número 2. Ya tenemos esta conexión realizada. Vamos a continuar. Vamos a conectar el resistor número 2 con el resistor número 3. Bueno, pues el resistor número 2 con el resistor número 3. Siempre en la misma patilla, porque estamos en la parte superior. Bueno, pues ahora el resistor número 3 con el resistor número 4, es decir, esta de aquí con este de aquí. Da igual las patillas que escojamos, podemos conectar esto aquí, da igual. Es lo mismo, simplemente tenemos que seguir un orden. Y ya por último tenemos el resistor número 4 con el resistor número 5, es decir, esta de aquí con esta de aquí. Y ya tenemos la parte superior realizada. Vamos a realizar la parte inferior. ¿Cómo sería? Bueno, pues si empezamos desde el B, bueno, pues esto lo conectamos aquí y ya estamos en este punto, porque vemos que está en el resistor número 5. Bueno, pues vamos a comenzar desde este punto. Si nosotros atravesamos el resistor número 1, nos encontramos aquí, en este punto, este de aquí. Bueno, pues vamos a realizar las conexiones. Tenemos el resistor número 1 con el resistor número 2, con la otra patilla, porque ahora estamos en la parte inferior. Acabamos de realizar esto de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. R2 con R3, esto de aquí, y R3 con R4 es aquí, este con este. Y luego ya por último tenemos esta de aquí con esta de aquí, es decir, esta patilla con esta otra. Ahora nos queda una última conexión, que es esta de aquí, R1 con B, porque no lo tenemos conectado. Bueno, pues ¿cómo sería? El punto de aquí es este de aquí. Bueno, pues tenemos que conectar este punto con B. Así es como realizaríamos la conexión en paralelo. Simplemente tenéis que seguir este diagrama esquemático. Realizar primero las conexiones superiores y luego las inferiores. Y seguir el esquema, es decir, si conectamos primero, ya veis que es muy fácil, esto con esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta parte de aquí. Y ya tenemos que continuar, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Y también esta con esta. Es decir, tendríamos esto con esto, luego esto con esto, luego esto con esto y por último esto con esto. Y luego ya tenemos que continuar por aquí abajo. Es decir, atravesamos el resistor número 1 y nos encontramos ahora en este punto, que es este de aquí. Bueno, pues tenemos que realizar las diferentes conexiones, este con este, este con este, este con este y este con este. Y ya sabemos que es este con este, este con este, este con este y este con esta de aquí. Mejor hecho, este con esta de aquí. ¿Qué nos quedaría? La parte B. Ya sabemos que tenemos aquí la entrada de la parte B, del punto B, mejor dicho. Bueno, pues tenemos que conectar el resistor número 1 con el punto B. Bueno, pues este punto es este de aquí. Bueno, pues conectamos este con el punto B. Bueno, pues vamos a ver ahora el voltaje en un circuito en paralelo. Nuevamente, aquí tenemos un circuito en paralelo. Ya sabemos que es un circuito en paralelo porque tenemos dos resistores conectados de tal forma que la corriente puede viajar por varios caminos. Es decir, por varias ramas. En este caso tenemos dos ramas. Bueno, pues por aquí puede viajar la corriente. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje realmente? Bueno, pues ya sabemos que si tenemos un circuito en serie y tenemos aquí dos resistores, como digo, en serie y aquí conectados a un voltaje, bueno, pues ya sabemos que existe una caída de voltaje.
Porque el voltaje se reparte por estos dos resistores. Si tenemos más resistores en serie, bueno, pues se repartirá por todos los resistores. Eso ya lo sabemos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque la terminal positiva la tenemos conectada directamente aquí. Y la terminal negativa la tenemos directamente conectada aquí. ¿Y qué tenemos en medio? Tenemos dos resistores, no tenemos uno. Entonces por eso aquí hay una caída de voltaje y aquí hay otra. Y ya sabemos de dónde viene la caída de voltaje. Por las diferencias de energía que tienen los electrones viajando por estos sitios, cuando atraviesan los resistores. Bueno, pues existe una diferencia de energía y por eso tenemos una caída de voltaje. Y eso ya lo vimos en el vídeo correspondiente. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí realmente? Bueno, pues que este punto lo tenemos conectado a la terminal positiva. Y este punto también está conectado directamente a la terminal positiva. Simplemente aquí está unido por un conductor, pero no tenemos nada por medio. Es decir, si nosotros tenemos aquí la terminal positiva y conectamos aquí un resistor, ¿qué es lo que hay en medio de la terminal positiva y de este resistor? Tenemos un simple conductor. ¿Y qué nos está ocurriendo aquí? Aquí tenemos en medio un conductor entre la terminal positiva y los resistores. Entonces no tenemos ningún resistor. Entonces podemos sacar en claro que aquí tenemos el voltaje que viene de la terminal positiva, es decir, el mismo voltaje que tenemos en la terminal positiva. Y lo mismo nos pasa con la terminal negativa, y para que lo entendáis, aquí lo podéis ver mejor. Este resistor es como si lo tuviéramos conectado de esta manera, y este resistor es como si lo tuviéramos conectado de esta otra manera, de forma independiente, directamente a las terminales positivas y negativas. Y ya lo podemos ver, este punto está conectado directamente a la terminal positiva y este otro punto está conectado directamente a la terminal negativa, esto de aquí. Ahora, si realizamos esta conexión, estamos aprovechándonos de este punto, pero este punto está directamente conectado a la terminal positiva. Entonces es como si lo tuviéramos de forma independiente. Lo mismo con la terminal negativa, este de aquí. Por eso decía antes que los puntos que tenemos aquí son eléctricamente iguales, y son eléctricamente iguales a la terminal positiva, porque la tenemos conectada directamente a esta terminal. Recordar que aquí existe una caída de voltaje, pero hasta aquí tenemos todo el voltaje de la fuente de alimentación. Y una vez que hemos atravesado este resistor, aquí ya teníamos 0 voltios. Bueno, pues lo mismo nos pasa aquí. Desde aquí hasta aquí tenemos todo el voltaje. Y desde aquí hasta aquí tenemos todo el voltaje. Todo el voltaje total. Entonces, en este punto y en este punto tenemos el voltaje total. Y en este punto y en este otro punto tenemos los 0 voltios de referencia. Los que tenemos en la terminal negativa. Y como os decía antes, cuando tenemos resistores en serie, bueno, pues ya sabemos que los electrones empiezan a chocar con los átomos de estos resistores y empiezan a perder energía. Y por eso tenemos aquí una diferencia de energía en esos electrones y existe un voltaje, que es la caída de voltaje. Por eso el voltaje de la fuente de alimentación se reparte por estos resistores. Pero aquí no, aquí hasta que empiezan los electrones a chocar con los resistores es hasta que llegan a este punto, a estos puntos de aquí que tenemos. Entonces es como si los tuviéramos conectados de forma independiente, porque por aquí los electrones están viajando a la misma energía que lo hacen hasta que llegan aquí, y lo mismo hasta que llegan aquí, porque no ha habido resistor por donde hayan podido perder energía. Así que es cierto que el conductor tiene algo de resistencia, pero es muy pequeña, la consideramos 0 ohmios. Bueno, pues como digo, los electrones no han perdido energía hasta que han llegado a este punto. Por eso podemos sacar en claro que el voltaje que tenemos en la terminal positiva es la misma que tenemos en estos puntos. ¿Y cómo podemos comprobar esto realmente? Bueno, pues realizando mediciones. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos dos resistores conectados en paralelo. Bueno, pues conectamos un multímetro encima de cada resistor en paralelo para medir el voltaje que está atravesando por este resistor y por este otro resistor. Y nos vamos a dar cuenta que es el mismo voltaje que tenemos en la fuente de alimentación. Si nosotros realizamos aquí la medida de este voltaje, bueno, pues vamos a obtener el mismo que el que tenemos aquí y el mismo que el que tenemos aquí. Entonces, como digo, todo este voltaje que tenemos aquí es el mismo y también es el mismo el que tenemos en esta parte.
Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Nos dice que determine el voltaje a través de cada resistor mostrado en el siguiente circuito. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos que seguir las conexiones con la terminal positiva. En este caso tenemos un fusible y vamos a pensar que en este fusible no existe una caída de voltaje. Es como si tuviéramos un conductor. Bueno, pues de aquí a aquí tenemos el mismo voltaje porque no hay ningún resistor y no tenemos ninguna pérdida de voltaje, porque no tenemos electrones chocando con átomos de los resistores donde pierden energía. Entonces no va a haber una diferencia de energía. Entonces tenemos aquí el mismo voltaje. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, pues que también tenemos el mismo voltaje, porque no tenemos ningún resistor. ¿Qué pasa con este punto de aquí? Bueno, pues nos pasa lo mismo porque no tenemos resistores por medio. Y también nos pasa lo mismo hasta este punto. Y también en este otro lado, porque no tenemos ningún resistor por medio. Entonces podemos sacar en claro que estos puntos están al mismo voltaje. Entonces, como solo tenemos aquí un resistor en cada rama, podemos sacar en claro que la caída de voltaje que tenemos atravesando por el resistor número 1 es el mismo voltaje que tenemos en la fuente de alimentación. Es decir, 25 voltios están atravesando por este resistor. ¿Cuál es el voltaje que está atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues aquí tenemos el mismo voltaje de la fuente de alimentación y aquí tenemos los 0 voltios. Bueno, pues aquí están atravesando los 25 voltios. Y lo mismo nos pasa con el resistor número 5. ¿Qué nos pasa con el resistor número 3 y con el resistor número 4? Bueno, pues hasta aquí, como digo, tenemos ese voltaje que tenemos en la terminal positiva, porque no hay ningún resistor por medio. Y hasta aquí nos pasa lo mismo, porque no hay ningún resistor, no hay pérdidas de energía. Entonces, como digo, tenemos el mismo voltaje en este punto. Y lo mismo hasta este punto. Entonces podemos sacar en claro que la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 y por el resistor número 4 es de 25 voltios. Porque ya vemos que no tenemos resistores por medio hasta estos puntos que he marcado. Entonces, como luego solo en esta rama tenemos un resistor, bueno, pues la caída de voltaje de cada resistor es la misma que el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar con esto en los siguientes vídeos. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Y cuando terminemos todo lo relacionado con los circuitos en paralelo, bueno, pues en el último vídeo os dejaré un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Ese enlace irá en la descripción del último vídeo relacionado con los circuitos en paralelo. Bueno, pues como digo, en el siguiente vídeo vamos a ver las leyes de corriente de Kirchhoff. ¡Hasta la siguiente!